Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hablar, vamos a seguir profundizando en el tema de la competencia judicial internacional y su vinculación con las normas de conflicto y, por extensión, con los foros. ¿eh? Vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer una recopilación también de lo que habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, yo quiero insistir mucho en estos conocimientos previos porque son muy importantes. Los tienen que tener muy claro. Habíamos hablado, ¿verdad?, que la competencia judicial internacional, habíamos dicho que todo Estado crea su competencia judicial internacional, es decir, es una función propia de los Estados. Nos vamos a encontrar que Costa Rica tiene su sistema propio de competencia judicial internacional, ¿de acuerdo? Que está establecida y está positivizada, como hemos visto, ¿verdad?, básicamente en ese sistema de derecho de fuentes. En ese sistema de derecho de fuentes. Por lo tanto, el primer abordaje que tenemos que hacer cuando nos aproximamos al tema de la competencia judicial internacional es pensar que se trata de un conjunto de normas jurídicas, efectivamente, que tiene una naturaleza sui generis, como habíamos dicho, ¿no? Y esa naturaleza sui generis la va a dar también pues una serie de elementos, ¿no? Habíamos hablado de que básicamente pues, están compuestas por tres tipos de elementos, una estructura tripartita. Hemos hablado del supuesto de hecho, los puntos de conexión y la solución jurídica. ¿De acuerdo? Pero hablar en sí de la competencia judicial internacional es hablar de una cuestión previa, y es hablar de una cuestión previa que debe ser abordada antes de indicar el derecho, en su caso nacional, que se debe aplicar. Por lo tanto, habíamos dicho, ¿verdad?, y recordando esto, de que se trata de un mandato a los órganos jurisdiccionales. Hablar de la competencia judicial internacional es hablar del mandato a los jueces, magistrados de Costa Rica o de cualquier estado que tienen para aplicar, ¿verdad?, para aplicar en un litigio de derecho internacional privado, para dilucidar, ¿verdad?, despejar la primera incógnita, aplicando una metáfora matemática de que tenemos o no tenemos competencias. Tenemos o no tenemos competencias en virtud de nuestro sistema jurídico de derecho internacional privado propio de nuestro país. Mandato a nuestros jueces y magistrados, ¿no? Pero en definitiva, las normas que estructuran la competencia judicial internacional tienen una característica, como les decía, esencial también, y son normas que son denominadas por la doctrina normas de conflicto. Son normas de conflicto que tienen esa estructura tripartita, ¿verdad?, que bueno, pues que les mencioné, pero son normas de conflicto. Y son normas de conflicto porque evidentemente, y valga la redundancia, son diseñadas para resolver litigios, para resolver situaciones jurídicas conflictuales existentes en un determinado ordenamiento jurídico y que se da, de nuevo, ¿verdad?, cuando existen litigios con esa estructura característica. Esa estructura característica es la presencia de dos partes, dos situaciones privadas, con la presencia de un elemento interno. Bien, recuperemos conocimiento. Estructura tripartita, normas de conflicto, diseño propio de los estados. Diseño propio de los estados. Ese sistema tripartito, de nuevo, vamos a visualizarlo. Está formado por ese supuesto de hecho, que ese supuesto de hecho habíamos dicho que se trata de una categoría jurídica. Los supuestos de hecho puede ser un acto, un contrato jurídico. Es decir, lo primero que tiene que realizar un juez o un magistrado cuando le llega un asunto a su escritorio es dilucidar, ¿verdad?, si tiene competencia judicial internacional o no. Y para dilucidar hay que seguir estos pasos metódicos. Metodología. ¿Ante qué supuesto jurídico estamos? Que se trata de un acto, de un contrato jurídico, se trata de un tema de nacionalidad, se trata de una persona, por ejemplo, nicaragüense, ¿verdad?, un inmigrante que llega a Costa Rica. Estamos en el plano del derecho de extranjería, que se va a aplicar
las leyes costarricenses. Estamos ante una persona que quiere obtener una nacionalidad costarricense, entonces tendremos que remitirnos, ¿verdad? Tenemos que ir a la ley reguladora de la nacionalidad, el propio de Costa Rica. Estamos ante un caso de una persona que no tiene nacionalidad, por A, por B, por C, que no la tiene, que la ha perdido, nunca la tuvo, ¿no? Estamos en un caso de apatria y esa persona está residiendo, está viviendo en Costa Rica, supuesto de hecho categoría jurídica, tema de apátrida, y el juez tendrá que analizar cómo va a solucionar ese tema de apátrida, qué normativa voy a aplicar, o un tema de compraventa de mercancías internacionales, o un tema de arbitraje internacional. Pues me ha llegado una solicitud de reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral extranjera. Se podrá reconocer o ejecutar en Costa Rica. ¿A dónde voy? Sigo caminando. Supuesto de hecho. Siguiente paso. Siguiente paso a dilucidar. Siguiente paso dentro de esta estructura tripartita obedece a una operación de raciocinio por parte del órgano judicial. Segundo paso es el punto de conexión. ¿Dónde me lleva esa categoría jurídica? ¿A dónde me conduce? ¿A qué punto de conexión? ¿A qué punto de conexión me conduce? Entonces tenemos que ubicarnos en ese punto de conexión. Y hablar de punto de conexión es hablar también de lo que les voy a mencionar a continuación, de los foros. De los foros. Puntos de conexión vinculan el supuesto de hecho con una determinada consecuencia jurídica, ¿no? Con una consecuencia jurídica, ¿no? Bien, en sí es el elemento fáctico. El punto de conexión es un elemento fáctico que hace que los tribunales, que nuestros tribunales españoles, costarricenses, panameños, se declaren competentes o no se declaren competentes. Es un elemento fáctico. Y ahí apunten entre paréntesis de nuevo los foros. Los foros. Y por último, la solución jurídica, teniendo ya punto de conexión y caminando hacia ese punto de conexión, a través de esos foros nos vamos a encontrar con la solución jurídica. ¿La solución jurídica qué? A ese determinado litigio de derecho internacional privado. Por lo tanto, la importancia de todo esto radica en seguir esta ruta, este camino que nos determina, nos da una solución jurídica. Y en definitiva, es el camino de la calificación jurídica en materia internacional. Bien, vamos a seguir avanzando. Hablar de los puntos de conexión hablar de los puntos de conexión en la estructura propia de las normas de competencia judicial internacional, que recuerden, las normas propias de competencia judicial internacional son normas de conflicto. Es hablar de naturaleza jurídica plural. Porque los puntos de conexión se pueden presentar de dos formas, de una forma unitaria, de una forma múltiple. Es decir, nos puede reenviar directamente de una forma unitaria a una ley, a una norma, como les mencionaba, ¿verdad? Sesiones pasadas, Código Civil de Costa Rica, cuando se refiere al tema, a todo lo relacionado con cualquier litigio de los bienes inmuebles, pues parece con claridad de que la ley que se va a aplicar es donde esos bienes inmuebles, ¿no? Se residen en Costa Rica, se van a declarar competentes los costarricenses, ¿no? Pero puede ser también que nos encontremos con puntos de conexión de la norma de conflicto múltiples, que establezcan criterios de elección. Por ejemplo, son míticos los criterios de elección que va a establecer determinadas normas internacionales, tratados internacionales en materia de obligaciones de alimentos, que le van a dar la herramienta, la posibilidad, la legitimación activa al demandante, que es el acreedor de alimentos,
para interponer una demanda contra el deudor de alimentos que se encuentra en otro país, y ese otro país, evidentemente, es miembro de ese tratado internacional. Entonces le da la posibilidad, a través de puntos múltiples, ¿no?, de que va a poder establecer la demanda, o bien ante los tribunales, el órgano judicial donde se encuentra el domicilio del deudor de alimentos en el otro país, o va a poder interponer esa demanda ante el domicilio propio de su domicilio propio del acreedor de alimentos, o bien va a poder interponer directamente la demanda, por ejemplo, ante una institución que se denomina autoridad central, que ya hablaremos. Pero ¿qué es esto, la autoridad central? Apunten ahí como nota didáctica, que ya entraremos. Las autoridades centrales son creadas por múltiples tratados internacionales de derecho internacional privado. Por ejemplo, todos los que les he mencionado en materia de obligaciones de alimentos. Otros más también en materia de adopciones internacionales, por ejemplo, de sustracción de menores o de tráfico de menores. Y entonces esos tratados, que los tratados internacionales ustedes saben que contienen obligaciones internacionales, erga omnes, de obligado cumplimiento para los estados, pues van a establecer unos artículos que todo aquel estado que firme esos tratados internacionales se tiene que comprometer a establecer una autoridad central en conformidad con su derecho interno, que puede ser una autoridad central, una institución nueva, ex novo, creada ex novo, o lo normal, lo que se hace es que se va a llenar de competencia orgánica alguna ya existente. Entonces, esas autoridades, ¿para qué? Esas autoridades se van a encargar de todo lo relativo a ese tratado internacional, a recibir, en este caso, pues, una reclamación, ¿verdad? A recibir documentación, tramitar un expediente de adopciones internacionales, etc. Autoridades centrales. Quédense con este dato que es muy importante. En Costa Rica, la autoridad central en materia de protección a la infancia, en todo lo relativo a la infancia, es el PANI. Evidentemente, una institución ya existente, ¿verdad? Es el PANI. Otras veces nos vamos a encontrar que las autoridades centrales están ubicadas en la Secretaría de Exteriores o el Ministerio de Exteriores, como terminamos en España, o dentro del Ministerio de Exteriores en España alguna dirección general, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, para que no haya que no haya por economía, digamos, institucional, se dota ya a instituciones existentes, ¿verdad?, de un contenido en materia de protección y de seguimiento a estos tratados internacionales. Hablaremos sobre esto. Bien, por lo tanto, los puntos de conexión que son fundamentales, ¿verdad?, que están vinculados a los foros que vamos a hablar ahora, estos pueden ser unitarios o pueden ser múltiples. Y de nuevo, visualizar la consecuencia jurídica, que es el tercer elemento por antonomasia de esta estructura de la norma de conflicto. La consecuencia jurídica de todo esto, si hacemos bien esta operación, y es una operación relativamente sencilla, si se hace bien, y para hacer bien este tipo de operación, que es una operación de calificación jurídica de derecho internacional, tenemos que seguir nuestros sistemas de fuentes nacionales. Y como les dije, que esto es variable, no tan variable en esencia, pero sí variable de un país a otro, y sobre todo si cruzamos ya el charco, como se dice, y el océano, porque si nos encontramos, por ejemplo, en España, tema de sistema de fuentes, pues va a estar presente también una serie de normativas que son normas de derecho internacional privado que proceden del ámbito de la Unión Europea, ¿verdad? Y evidentemente en España no va a haber muy pocas, van a existir según los tratados internacionales procedentes de la Organización de Estados Americanos, procedentes, como se denomina, del sistema interamericano de derecho internacional privado, porque los tienen firmado España también, vamos a hablar sobre eso, pero pocos. Y evidentemente en España, en Francia y tal, pues va a haber determinadas normas de derecho internacional privado, en Costa Rica se van a aplicar, que cada vez más, digamos que en rango, están cada vez más como en desuso, pero ahí están para la interpretación, como puede ser el Código de Bustamante, ¿verdad? Que recuerden, el Código de Bustamante está en el sistema de derecho internacional privado, ¿no? El vetusto Código de Derecho Internacional Privado
de Bustamante, que en su momento fue un tratado internacional. Lo que pasa que Costa Rica lo incorporó a su ordenamiento jurídico, y esto es fundamental. No está incorporado como un tratado internacional, sino como una ley. ¿Eh? Una ley. ¿Eh? Y que en el sistema de derecho internacional. Esto es muy importante. El señor Bustamante, este maravilloso jurista ilustrado cubano, grandes juristas dio la Universidad de La Habana, pues lo que quiso elaborar fue el corpus juris de normas del derecho internacional privado, buscando esa armonización que se convirtiese en un tratado internacional. Y esto es importante, ¿por qué? Por el principio de jerarquía normativa, porque si estuviese incorporado como un tratado internacional, evidentemente tendría una jerarquía superior. Después de la Constitución estaría el Código de Bustamante, y no es así. ¿De acuerdo? Por eso yo les comento, ¿verdad? Siempre les estoy diciendo que cada vez más en nuestro mundo global, que genera múltiples, evidentemente, nunca en la historia, evidentemente, esto parece una obviedad, pero es que es cierto, ¿no? Y hay que reflexionar. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantas normas internacionales. Nunca en la historia de la humanidad. Esto es una obviedad, pero a veces hay que reflexionar en las obviedades. Nunca hubo tantos instrumentos jurídicos globales. ¿Sí? Entonces los tratados internacionales cada vez más desplazan otro tipo de normas. Y los tratados internacionales tienen todas las constituciones tienen una prevalencia jerárquica. Se encuentran ya después de las constituciones política, ¿verdad? Está primacía jerárquica de los tratados internacionales. Bien. Seguimos reflexionando en torno a la competencia judicial internacional y estamos diciendo que son tipo de normas, claro. Son tipo de normas sui generis, normas de conflicto. Pero como todas normas, y voy a decir otra obviedad, pero también hay que reflexionar sobre estas obviedades, incorporan un mandato. Toda norma, Kelsen, ¿verdad? ¿Cuántos ha estudiado a Kelsen? Siempre, ¿no? En todos los cursos siempre se menciona. Toda norma contiene un mandato. Sí, otra obviedad, pero fundamental. ¿Cuál es el mandato de las normas de competencia judicial internacional? ¿Cuál es el mandato de las normas de competencia judicial internacional? Pues aplicar o no un determinado derecho, sobre todo, ¿qué derecho? El derecho nacional. Bien. Por lo tanto, lo que implica este mandato es un deber jurídico de cumplir un específico y concreto ordenamiento jurídico nacional. Bien. O puede ser también que esa norma de conflicto, ese sistema de competencia judicial internacional, y aplicando toda la estructura tripartita y noble de conflicto, pues nos lleva a una solución jurídica y nos lleva a una determinada norma de nuestro sistema nacional. Pero a la par puede ser también que se produzca otro reenvío a mayores, y ese nuevo reenvío de otra norma nos lleve a una norma distinta, no nacional, sino de otro ordenamiento extranjero. Pero esto ya hablaremos más adelante. Más adelante. Por lo tanto, hablar de competencia judicial internacional es hablar del conjunto de estas normas de conflicto. Y en definitiva, es hablar, como les dije anteriormente, del sistema de calificación jurídica. Es hablar de un problema que tenemos de calificación jurídica. Visualicemos, somos un juez, somos un magistrado, nos llega un asunto, un litigio de derecho internacional, y lo que tenemos es un problema. ¿Un problema de qué? De calificación jurídica. Al igual que el juez tiene que calificar un asunto, cualquier tipo de asunto, de pleito que le llega, ¿no?, en el ámbito nacional. Si le llega un asunto que puede revestir, porque tiene que discernir si reviste o no naturaleza de derecho internacional privado, si existe o no una coexistencia de dos o más ordenamientos jurídicos no nacionales
si existe o no la presencia de un elemento internacional o un elemento de extranjería. Aquí también vamos a analizar los supuestos relacionados con la adquisición de nacionalidad, la pérdida de nacionalidad, cómo se puede regularizar una persona migrante en Costa Rica, por distintos permisos de residencia que hay, tema de refugio, todo eso es elemento de extranjería. ¿De acuerdo? Por tanto, formulemos al final de la calificación lo que nos tiene tenemos que formularnos. La calificación lo que nos tiene que llevar es a formularnos entonces todo esto muy bien. Hemos asumido que sí que tenemos competencia de todo eso, pero ¿cuál es la norma que debo aplicar? Y para definir muy bien esto, ¿no? Y para aplicar con rigor, para realizar con rigurosidad una calificación jurídica, tenemos que identificar muy bien los hechos y las pretensiones de las partes. ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las pretensiones de las partes? ¿Sí? ¿Qué trae causa este potencial litigio o este litigio? ¿Sí? Y en segundo lugar, realizar una interpretación. Pero fíjense y apunten ahí, se tiene que realizar una interpretación de las normas jurídicas en su caso, pero no de los hechos ni de las partes. Tenemos que ir a buscar cuál es la norma, no la interpretación. Identificar los hechos, las pretensiones de las partes, pero no realizar una labor interpretativa. La labor interpretativa se va a realizar de la norma. Y esa labor interpretativa de la norma nos tiene que llevar, nos tiene que conducir, ¿verdad?, a la realización de un análisis de su contenido. Sigamos adentrándonos en este mundo, que es muy importante, porque esto es una base. Esto es cuando se construye una casa, ¿verdad? Esto es obvio también, ¿no? Pues hay que construirla con buenos cimientos, para que, y aquí diríamos a mayores, ¿no?, antisísmicos, ¿verdad? En mi tierra, en Galicia, bueno, pues, se construía, ¿no?, tradicionalmente con buena piedra, ¿verdad?, una pizarra, etcétera, ¿no? Pero buenos cimientos, ¿sí?, para luego seguir avanzando en conocimientos de derecho internacional privado. Pero esto es lo estructura, ¿sí? Y ahora vamos a preguntarnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la competencia judicial internacional? ¿O existen límites a la competencia judicial internacional? ¿Cuáles son los límites? Y sí que existen límites a la competencia judicial internacional. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando que al final el derecho aplicable es el derecho nacional. Sí, límite, pero va a haber un límite. Va a ser aplicable el derecho nacional salvo la existencia. A ver, se animan ustedes, ¿no? ¿Cuándo no va a ser aplicable el derecho nacional en un supuesto de litigio internacional? ¿Sí? ¿Cuándo nos lleva la calificación jurídica a no aplicarlo, por ejemplo, y aplicar pues, otro tipo de derecho, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se Pues, animan? me parece que si la norma del tratado internacional es más especial para el caso en concreto, o también si las normas del Estado son contrarias al derecho internacional. Bueno, muy bien, Bernal, muy bien. Vamos bien. Mira, en definitiva, límite, la competencia judicial internacional, vamos a encontrar con un límite fundamental que son la existencia o no de instrumentos jurídicos internacionales, específicamente los tratados internacionales. Como apuntaban, ¿verdad?, en el chat, compañero, vamos a ver voy a ver quién me estaba escribiendo. Priscila, muy bien. Pues Priscila, pues, la existencia de un tratado internacional de naturaleza bilateral o multilateral actúa como límite, ¿sí? Actúa como límite a la competencia. Y luego vamos a encontrar también unos límites propios establecidos por el propio legislador estatal, en su caso, ¿sí?, quiera establecer una serie de límites, ¿sí?,
eh, en ese sentido. Yo quiero hacer una mención al tema de los tratados internacionales. Siguen siendo que son muy importantes, ¿no? Entonces, creo que ya les comenté, pero si no, cada vez más, evidentemente, la tendencia es de tratados multinacionales, ¿no? El multilateralismo está pasando. Pero es cierto que nos vamos a encontrar en materia de derecho internacional privado. Yo estoy ahora visualizando bastante también lo que pasa en España, ¿eh? En temas, por ejemplo, de adopciones internacionales, que nos vamos a encontrar también con tratados bilaterales. Es decir, España hubo un boom, así paréntesis, ¿eh? Y así también, pues esto es un enriquecimiento, ¿verdad?, de otros conocimientos de otros ordenamientos jurídicos. Vamos a hablar sobre adopciones internacionales, que es muy importante. En España hubo un boom de adopciones internacionales, años 90, etcétera. La gente se puso de moda, realmente se puso de moda adoptar niños. Y adoptar niños no nacionales, sino internacionales. Y yo recuerdo cuando pasaron reportajes varios sobre niños huérfanos, en China primero, luego también en Rusia, de orfanatos, cuando fue todo el tema de crisis, ¿no?, respectivas de estos países, y también con las hambrunas de África, ¿no? Entonces se visualizaban esos documentales, la gente se sensibilizó, y bueno, pues mucha gente, pues algunas personas que no podían tener hijos y otros pues, también que tenían hijos y tenían, bueno, pues querían adoptar. Entonces se fueron a estos países, la vez adopciones. Y también de Latinoamérica, muchos, de Colombia, por ejemplo, de Honduras. Eh, me acuerdo de haber participado, ¿verdad?, en un expediente, ya les comentaré, de adopciones internacionales, vía consular, ¿no?, porque tienen que pasar por vía consular. Entonces, con estos países, con Bolivia, por ejemplo, España firmó unos tratados bilaterales en materia de adopciones internacionales para mejorar los trámites, para agilizar. Con independencia de que hay uno ya firmado, político que vamos a estudiar, de adopciones internacionales, también lo tiene el sistema de la Haya, que lo tiene, y que es multilateral, que lo tiene Costa Rica firmado. Pero en casos específicos, cuando se precisa también reforzar estos instrumentos jurídicos internacionales, nos vamos a encontrar con el bilateralismo aplicado al derecho internacional. Pero cierto que cada vez más estamos en el plano de los tratados internacionales, del multilateralismo. Cierto es, y hago esta reflexión, que a veces cuesta mucho impulsar, negociar, firmar y luego incluso, evidentemente, ratificar. Lo que más cuesta, siempre digo, en los tratados internacionales es implementarlos. Y como solución, y esto es muy opinable, pues han aparecido las denominadas leyes modelo. Son leyes modelos. ¿Qué son las leyes modelos en el derecho internacional privado? Son leyes que son aprobadas, por ejemplo, ¿no?, el caso de las Naciones Unidas, en materia de contratos internacionales, etcétera, ¿no?, en materia también relacionada con temas relacionados con la mediación, etcétera, contratos que son aprobadas, ¿sí?, en el seno, en el ámbito de la denominada Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, que luego ofrecen esos instrumentos, leyes modelos, a los estados para que las implementen en sus sistemas. No son un tratado internacional, pero lo que buscan es que si todos metemos esas leyes modelo en nuestros estados, en nuestros ordenamientos jurídicos, pues al final se produce esa armonización, y que dicen que puede resultar más fácil, ¿no?, sacar adelante un tratado internacional que impulsar, que firmar, que negociar, porque saben que es una tarea ardua, ¿verdad?, de unir voluntades políticas. Bien, seguimos avanzando. Y ahora vamos a aterrizar al tema de los foros, los foros de competencia judicial. Hablar de competencia judicial internacional, hablar de normas de conflicto, de esa estructura de la norma de conflicto, de los puntos de conexión, es hablar de los foros. Toda esa estructura nos conduce a los puntos de conexión, ese elemento fáctico, donde vamos a buscarlo. Vamos a buscar en los foros. Y los foros podemos afirmar, ¿no?, quieren apuntar. Los foros en sí mismos actúan como auténticos puntos de conexión.
Evidentemente existen múltiples foros, es decir, la doctrina académica pues es muy amplia, ¿verdad? Entonces la diversidad de foros existentes es tremenda, ¿no? Entonces, al final hay que, uno tiene que elegir, ¿verdad? Bueno, elegir con rigurosidad, y a la hora de preparar una charla, una conferencia, pues lo mismo. Yo siempre hablo de unos foros que son los foros clásicos, son los foros más relevantes, más importantes. ¿Que nos vamos a encontrar con otros foros? Sí. ¿Que va a haber otras clasificaciones? Sí, pero los que os voy a decir van a estar presentes en todas esas clasificaciones. Y hablar de foros en materia de competencia judicial internacional, vamos a hablar de los foros tradicionales, en primer lugar, que son dos por antonomasia. Los denominados, los foros más importantes, dos. Vamos a hablar de más. Foros personales y foros territoriales. Bien. ¿Qué son los foros personales y qué son los foros territoriales? Muy fácil. Es fácil si lo comprenden bien y ya así después ya tienen esto solucionado. Y ya pueden realizar buenas calificaciones jurídicas en su puesto de derecho internacional privado. Los foros personales se dicen que van vinculados a nuestras personas, a nuestro ser, ¿no? Donde vamos nosotros, vienen ellos. Donde voy yo, viene mi foro, ¿no? Esto es como un poco filosófico, pero es cierto, y ustedes me van a entender bien. Donde van ustedes, van su nacionalidad. Donde van ustedes, suele ir su residencia, si se quedan ahí un tiempo. Entonces, los foros personales están vinculados a la condición del ser humano. ¿Sí? Y son dos, sobre todo. Nacionalidad y residencia. Todos tenemos el derecho humano a tener una nacionalidad, ¿de acuerdo? Y podemos tener múltiples nacionalidades. ¿Sí? Vamos a ver también, cuando analizamos el tema de la nacionalidad, cómo se puede conseguir la doble nacionalidad. Como estando en Costa Rica, o si ustedes van a España y alguno pues termina viviendo por España, evidentemente pues puede, después de un tiempo determinado de residencia, ¿verdad?, conseguir la nacionalidad. Y es curioso que la norma de nacionalidad de España y de Costa Rica es idéntica. Y es idéntica porque somos países hermanos. Históricamente, pues España, con respecto, ¿verdad?, pues, aquellos países que fueron colonia, ¿verdad?, antiguamente de España, pues les ha dado un sistema de preferencia, de preferencia en materia de nacionalidad. Es decir, la regla general para obtener una nacionalidad, ¿verdad?, la española, pues está en 10 años, en cambio se reduce para los puestos de países latinoamericanos hermanos, ¿sí?, como el caso de Costa Rica, a 5 años. O a 2 años, en el caso de que esa persona se case con un español, 2 años. Y aquí pasa lo mismo. Aquí un nacional español, por ejemplo, lo vamos a ver, puede obtener la nacionalidad costarricense después de estar 5 años residiendo en el país, o bien si se casa con un tico o una tica, pues 2 años de residencia. Foros personales, nacionalidad. Foro personal también es la residencia. El lugar donde uno esté residiendo. Evidentemente, esto nos obliga también a la carga probatoria, a probar la residencia. Pero lo normal es que si uno se desplaza a otro país, uno está en otro país, viviendo ya, entonces lo normal es que, bueno, pues, que acuda, ¿verdad?, a lo primero y lo recomendable. Siempre esto lo recomiendo, que acuda a su consulado y que se inscriba, ¿sí?, como residente exterior, ¿sí?, como residente exterior, o expatriado, se utiliza así en España, expatriado. Suena un poco fuerte, ¿no?, expatriado, ¿no?, suena como refugiado, pero se utiliza así, ¿sí? Foros personales, nacionalidad y residencia.
básicamente la positivización del sistema de competencia judicial internacional de Costa Rica, también de España, todo eso se tiende mucho a la utilización de estos foros personales y territoriales, como iremos viendo, como se ido mencionando. Y nos vamos a encontrar también con un tipo de foros que son los foros territoriales. ¿Sí? A la par de los foros personales, luego ya foros territoriales. Los foros territoriales nos van a conducir, ¿no? Es decir, el punto de conexión va a establecer el derecho, la norma que se tiene que aplicar, ¿sí? En función de, por ejemplo, dónde está situado el bien inmueble, que ya lo hemos comentado. ¿Sí? El lugar de ubicación del bien inmueble. Si está situado en Costa Rica, se aplicará la normativa de Costa Rica. O nos puede conducir al lugar de ejecución del contrato. Determinados contratos, lugar de ejecución. ¿Sí? O lugar de celebración del contrato. Ambos son foros territoriales. ¿Sí? Dónde se ha celebrado, dónde se ha ejecutado. O también en el área del penal, de derecho internacional privado vinculado al tema penal, el lugar de comisión del delito, misio delictivo, ¿no? El lugar, ¿de acuerdo? Foros personales, foros territoriales. Otra categoría y que cobra bastante importancia, yo estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Europea, yo lo voy a comentar, son los foros de protección. ¿Y qué son estos de foros de protección? ¿Qué es esto de foros de protección? Como su nombre indica, son sistemas reforzados jurídicos que van a proteger en una determinada parte de la litigio, ¿sí? Por ejemplo, al consumidor. ¿Sí? Entonces, nos vamos a encontrar con foros de protección de los derechos de los consumidores. Por ejemplo, también para todos aquellos que les guste el derecho laboral, pues investigar, realizar un trabajo de investigación, cosa bonita, sobre el derecho laboral y los foros de protección vinculados al derecho laboral, que van a proteger a la parte más débil del derecho laboral. Favor, no me acuerdo ahora cómo se decían, si hay ustedes que les gusta el derecho laboral. Bueno, evidentemente, ¿no? Esto es una tontería, pero la parte más débil del derecho laboral, ese principio, ¿verdad? Vertebrador del derecho laboral, ¿cuál es? Me lo podrían enunciar, me lo podrían decir. Sobre todo los que les gusta, yo sé que a alguno de ustedes les gusta mucho el derecho laboral. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el derecho laboral, en esencia, ¿verdad? Los sistemas democráticos, claro, ¿sí? Conquista, ¿no? De derechos humanos vinculados a las normas. Si nosotros analizamos, si ustedes analizan vuestro código de la laboral, si nosotros analizamos el de España, ¿sí? Cualquiera de nuestro entorno, pues, evidentemente con los parámetros democráticos. Yo siempre digo, yo a Costa Rica no podemos dar lecciones de democracia ni un español, porque ustedes nos las pueden dar a nosotros, tienen una democracia muy asentada, mucho más que nosotros, de los años 40, nosotros desde el año 78. ¿Sí? Bueno, pues, bueno, si nadie se anima, ¿sí? Nos animan, ¿eh? Dice, ¿cuál es la parte más débil de una estructura de derecho laboral? Bueno, potencialmente, pues a lo mejor no salió rana, como se dice, ¿no? Pero en principio, ¿cuál es la parte más débil? ¿Sí? Profe, el empleado. Claro, el trabajador, ¿no? El trabajador, ¿no? Recuerden, ¿no? Un principio rector también del derecho trabajador, ¿no? Ante la duda también del tema ante la duda a la hora de juzgar, bueno, el juzgador, del juez y magistrado se tiene que decantar por darle la razón al trabajador o no. ¿Sí? Aquí no recuerdo, no soy laboralista, no recuerdo aquí las líneas jurisprudenciales, ¿verdad? Son principios estructurales básicos, ¿no? Porque los códigos de trabajo son una conquista. ¿Y conquista de qué? Dos filosofías. ¿Sí? Y esto es importante también porque también todo lo que estamos analizando aquí del derecho internacional privado, también público, por supuesto, ¿no? Son conquistas de derechos, son conquistas de dos visiones, ¿no? La visión liberal del yo, del individualismo, ¿no? Del concepto individual. ¿Sí? Y establecer el consenso, ¿no? entre esa visión y la visión más colectivista, ¿no? ¿Sí? De los derechos más colectivos, etc. ¿Sí? Esa dualidad que encontramos
en el sistema de Naciones Unidas, si analizamos los pactos de derechos civiles y políticos, y si analizamos lo humano, que es los pactos de derechos económicos, sociales, derechos económicos, sociales y culturales, perdonen porque ya hasta ahora se me dispersa, nunca se han preguntado por qué hay dos pactos ahí, por qué no hay solo uno, fueron aprobados en la misma época, porque no se pudo poner de acuerdo todos los países que había dos tendencias. Una parte, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, de filosofía corte liberal, que fueron los que articularon y consensuaban los pactos de derechos civiles y políticos. Y por otra parte, se dejó la tarea a los del bloque soviético, socialismo, comunismo, para elaborar de naturaleza más económicos, culturales. Pues claro, eso podría, si hubiese un consenso, y es más, eso sería una propuesta también para un trabajo de investigación. Por ahí van los tiros también, de líneas de investigación de vanguardia, unificar en un solo instrumento. Bien, bueno, pues foros de los consumidores y foros laborales que van a proteger los foros laborales, la parte más débil, que es el trabajador, salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Esto es como el principio de presunción de inocencia, que es sagrado y no lo podemos vulnerar. Si luego, como decimos allá en España, yo no sé si aquí se utiliza esa expresión, si salió rana, ¿no? Si al final nos equivocamos con el personaje, ¿no? Pues mira, nos hemos equivocado, ¿no? Pero en principio es sagrado, ¿no? Y en principio es una relación, ¿verdad? Entre empresario y empleado, un tema de, por ejemplo, un tema de despido, un tema de prestaciones laborales, etcétera, pues la parte más débil es el trabajador, ¿no? El trabajador. Bien. Luego nos vamos a encontrar también con otra tipología, ¿no? Es una tipología que está de otros foros que les voy a mencionar ahora, que está relacionada, que va en función con el alcance de los mismos, el alcance de los foros. Nos vamos a encontrar con los foros denominados usuales o más usuales, ¿no? ¿Y cuáles son esos foros más usuales? Que nos vamos a encontrar en nuestras normas internas, el Código Procesal Civil de Costa Rica, el Código Civil. Nos vamos a encontrar estos foros más usuales en tratados internacionales míticos en derecho internacional privado. Pues, por ejemplo, muchos de ellos van a hacer constantemente mención al domicilio del demandado, ¿no? O al foro res situai, al lugar de ubicación de los bienes inmuebles. Al foro del domicilio del demandado es natural que se haga referencia, porque es una protección a la parte también, una parte que hay que protegerla también. No quiere decir que se proteja porque, vamos a ver, hay que proteger a la parte demandada, ¿por qué? Para garantizar en todo momento que no existe una vulneración de sus derechos humanos, en concreto, que no existe una vulneración del principio de tutela judicial efectiva, que no existe una vulneración en el uso de las armas procesales. Entonces, el domicilio del demandado lo vamos a encontrar constantemente en múltiples tratados internacionales, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, usted interpone la demanda, demandante, sí, tiene al domicilio de demandado, etc. Foros exorbitantes o excesivos. Nos vamos a encontrar con una clase de foros que son muy criticados también porque no son nada buenos y obstaculizan también y generan inseguridades en el tráfico jurídico, porque son absorbentes, ¿no? Son derivados también a veces, ¿no?, del principio de soberanía. Por ejemplo, la nacionalidad del actor. Es decir, si yo soy costarricense, si soy yo español, pues cualquier asunto, así, hablando a la bestia, ¿no? Pero para que ustedes me entiendan, cualquier asunto que haya en litigio en los tribunales, como yo tengo la nacionalidad, pues mis tribunales se van a declarar competentes. No va a importar otras cosas. Se van a declarar competentes. No va a importar tampoco si hay una cláusula donde establecemos de mutuo acuerdo, en caso de litigio, previa, evidentemente, al litigio, en el momento de la firma, pues tendrá que ser solucionado por un tribunal que no es español, exorbitantes. Cuidado con los foros, tenemos que avanzar.
tenemos que evitar los foros exorbitantes. Nos vamos a encontrar también con otro tipo de foros exclusivos, los denominados foros exclusivos. ¿Qué son los foros exclusivos? Pues miren, yo siempre me menciono estos foros, así me lo van a entender muy bien. Hay determinadas cuestiones de los estados, de todos los estados, que son muy sensibles. Entonces, que los estados van a establecer en política legislativa una serie de normas protectoras y que en caso de litigio se van a declarar competentes siempre, ¿no? En materia, evidentemente, de seguridad nacional, en materia, por ejemplo, de recursos naturales, ríos, aguas, parques naturales, etcétera. Estos son los foros exclusivos. Estos son los foros exclusivos. También como anécdota, pero es un foro temerario, que digamos, es un mal foro. Se habla, se ha escrito mucho, ¿verdad? Un foro que proviene, ¿verdad?, de los anglosajones, del mundo americano, Estados Unidos, perdón, del mundo inglés, foro inglés, shopping, ¿no? De compra, shopping, foro temerario. ¿Por qué? Porque este es un foro que da la posibilidad, al demandado, de que él elija, pues, la norma jurídica, el sistema jurídico de uno o de otro estado, ¿no?, que quiere que lo resuelva, ¿no? Entonces es un foro temerario, es un foro arbitrio, sobre todo de la parte demandada, entonces que no es, bueno, yo no soy nada partidario. En definitiva, a ver, para terminar este punto, que es muy importante, los foros están vinculados a los puntos de conexión, son los factores que nos conducen a los foros. Hablar de foros es hablar de competencia judicial internacional. Nuestro sistema de competencia judicial internacional, nuestro sistema costarricense de competencia judicial internacional, está compuesto por múltiples foros. Sobre todo nos vamos a encontrar con foros personales, territoriales, etc. Simplemente, ahora lo que quiero es que vamos a Código Procesal Civil y seguir avanzando en este sentido, y les voy a seguir explicando poquito a poco la positivización del derecho internacional privado que tienen ustedes en sus leyes. Y el Código Procesal Civil vigente de Costa Rica, pues evidentemente, en capítulo 4, pues hay una serie de artículos que les voy a decir, muy importantes para establecer todo esto que les voy a decir. Bueno, le voy a dar la palabra a Sebastián y, por favor, me gustaría que algún voluntario me leyese, cuando termine, con Sebastián ahora, el artículo 11 del Código Procesal Civil. Por favor. Sebastián, adelante. Un gusto saludarle de nuevo, Sebastián. Igual, profe, buena tarde. Y a Buenas todos los compañeros y compañeras también. Profe, ¿usted podría de casualidad expandir un poco más el término de foros usuales? Porque usted menciona que se encuentran en normas internas o en tratados internacionales, pero Sí. si podía mencionar un poquito más al respecto. Sí, vamos a ver. Nos vamos a encontrar los foros usuales, como le decía, y se hace referencia, la antonomasia, al domicilio del demandado. El domicilio del demandado lo vamos a encontrar en múltiples normas, como les dije, ¿no? Y sobre todo ahora estoy visualizando tratados internacionales míticos, por ejemplo, en materia de obligaciones de alimentos, de nuevo, este también es fundamental, y todo lo relacionado con alimentos, donde se va a dar la posibilidad de establecer la demanda, a poder interponer la demanda, la parte actora, legitimario activo, es el acreedor de alimentos, ante el domicilio del demandado. El domicilio del demandado que se encuentra en otro país. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos con esta afirmación, con esta positivización que cabe interponer, por ejemplo, una demanda ante el domicilio del demandado, ¿sí?, nos vamos a encontrar, en primer lugar, evidentemente es un foro personal, pero también en función del alcance de los foros es un foro usual, porque en múltiples normas va a estar positivizado el domicilio del demandado. ¿De acuerdo? Sebastián, más o menos, ¿le quedó claro? Lo vamos a ir viendo, lo van a ir identificando cuando analicemos tratado por tratado, y lo van a encontrar constantemente. Y yo les voy a decir, les voy a preguntar, ¿qué tipo de foro es este?
¿De acuerdo? Y lo tienen que identificar. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver, ¿alguien me puede leer, por favor, el artículo 11? El artículo 11 hasta el primer punto, el primer párrafo. Por favor. El de competencia internacional. Sí, 11.1. Dice 11.1, competencia del Tribunal Costarricense. Son competentes los tribunales costarricenses cuando así lo determinen los tratados internacionales vigentes. Muy bien, hasta ahí. Después ya seguiremos. Bien. Y me lee también, por favor, el 9.2. 9.2. Sí. Artículo 9, incompetencia, improrrogabilidad, indelegabilidad y auxilio. El punto 2 dice indelegabilidad. Los tribunales no pueden delegar su competencia. Podrán requerir el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y autoridades únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley. Bueno, bien. Bueno, como no los quiero saturar, vamos poquito a poco, ¿verdad? De artículos, entonces los artículos son centrales. Lo voy a explicar. Evidentemente, en primer lugar, nos encontramos de nuevo con normas del Código Procesal Civil que positivizan el sistema de competencia internacional. Son pocas normas, pero vamos a tener que saberlas, ¿no? Entonces apunten, y ahora les voy a explicar. Sobre todo, ¿no? El artículo 8.6, el artículo 9, 9.1, 9.2, 10, 11, hasta el 11.2. Repito, 8.6 hasta el 11.3. Aparte. Y también que iremos hablando del título 4 del Código Procesal Civil, que habla de normas procesales internacionales. ¿De acuerdo? Título 4, desde el artículo 98 al artículo 5. Vamos a ir poco a poco, no os agobien. Y ahora 2 en esta clase para reflexionar. El artículo 11 habla de la competencia del Tribunal Costarricense. Y lo que está aquí es positivizando, institucionalizando los tratados internacionales. Sí, está estableciendo un mandato. Está estableciendo el mandato que yo les decía. La competencia judicial internacional es un mandato a nuestros jueces y magistrados. Tienen que aplicar el derecho nacional, si existe, ¿verdad? Un tratado internacional. Son competentes los tribunales costarricenses cuando así lo determinan los tratados internacionales vigentes. Es el reenvío al tratado internacional. Es la institucionalización, la posibilización del principio de jerarquía en el sistema de fuentes del derecho internacional privado. El sistema de fuentes constitucional, puestos de la primacía, artículo 7 de la Constitución. ¿De acuerdo? Los tribunales internacionales. Y el 9.2, que se refiere a la indelegabilidad. Esto simplemente lo que viene a decir es que un juez y un magistrado tiene que examinar, evidentemente, y tiene que realizar una calificación jurídica. Puede ser que se declare incompetente, pero la incompetencia, declararse incompetente, en sí mismo ya es una calificación jurídica. Entonces, por eso dice, los tribunales no pueden delegar su competencia, que tienen que aportar una solución jurídica, o bien aplicar una norma de derecho o declararse. Se dice, pues esto yo no lo puedo conocer. Esto no lo puedo conocer porque a mí me lleva mi sistema de derecho internacional privado, me lleva mi sistema de fuente de derecho internacional privada, me lleva a un tratado internacional que me dice que yo no tengo, o que es otro país, que es, bueno, me dice, y podrán requerir el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y autoridades únicamente en los casos expresamente establecidos. Hago una interpretación de este artículo, entonces cuando dice, y podrán requerir la cooperación de otros órganos jurisdiccionales, aquí también vamos a hacer mención a la denominada acción de cooperación judicial internacional. Vamos a ver la existencia de tratados internacionales, ahora no toca, en otras clases. Cuando les hable un tema muy bonito que va a ser acción de cooperación judicial internacional. Vamos a ver como tratados internacionales
van a estar al servicio, son instrumentos jurídicos al servicio de los jueces y magistrados también, al servicio de las partes, especialmente de nuestros jueces y magistrados, las partes, también la Unión Europea, etc., para que puedan ellas, en caso de duda, solicitar pruebas, solicitar aclaración si se aplica de verdad ese derecho extranjero que las partes proponen, o no. Nos vamos a encontrar con unos tratados internacionales míticos que ya tienen sus años, que son del sistema propio de la OEA, de las conferencias interamericanas de derechos internacionales. Estoy refiriendo a la Convención de Sortos. La Convención de Sortos y cartas rogatorias, como son dos instrumentos jurídicos, dos tratados internacionales que tiene firmado y ratificado Costa Rica y múltiples países en el ámbito latinoamericano, que facilitan todo esto de obtención de extranjero, de información, pero eso tocará más adelante. Bien, entonces vamos pasito a pasito, que me entiendan bien esto. Van a tener esas unidades didácticas también en mediación virtual y vamos a seguir avanzando con estos temas de derecho internacional privado. Vamos a abordar vamos a abordar el tema, como les dije, es un tema muy interesante y muy importante ya en estos días, la cooperación judicial internacional. Terminamos competencia judicial internacional, sabiendo la estructura muy bien de conflictos, sabiendo todas estas operaciones de dilucidar, calificación jurídica, para que no exista errores, sabiendo ya, ¿verdad?, todo lo que sabemos, que tenemos una estructura positivizada de derecho internacional privado en el Código Procesal Civil, en el Código Civil, sobre todo, los mandatos de la Constitución, los tratados internacionales. ¿Sí? Y vamos a ir caminando ahí. Son múltiples los tratados internacionales que tiene firmado Costa Rica. ¿Podría tener más? Sí, podría tener más. Y tenemos que aplicar un espíritu constructivo. También yo les invito en ese sentido pues, a ayudar, ¿no?, a vuestro país con un trabajo de investigación y apuntar, ¿verdad?, la necesidad de mejorar el sistema de derecho internacional, la firma de nuestros tratados internacionales. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues, queridos alumnos, terminamos. Y cualquier duda me dicen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Profe, yo sí me puedo quedar con usted un ratito al final, por favor. Sí, por supuesto. ¿Sí? Gracias.